Pues en efecto, muchas gracias. Es un honor recibir esta noche al maestro Rodrigo Moya, quien está presentando esta bellísima publicación, parte de su acervo, parte de su colección, que vale la pena recorrer, que vale la pena revisitar, para también entender la ciudad que le tocó vivir al maestro Moya, la ciudad que le tocó retratar y sobre todo documentar, porque esa es la esencia de su trabajo fotográfico, dejar un testimonio histórico. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Platícanos, primero esta publicación, que es el detonante para hablar de fotografía esta noche, que surge a propósito de una propuesta del Wycliffe Collection de la Universidad de Texas, que ya tenía parte de tu acervo y que dijeron, queremos más de Rodrigo Moya. Sí, la Wycliffe Collection es una colección muy importante, cobijada por la Universidad de Texas, pero con su vida propia, que colecciona fotos de norteamericanos y de mexicanos, especialmente de documentalistas. Todo en técnica clásica, ¿no? En la técnica de plata gelatina sobre papel de fibra. Entonces ellos ya teniendo parte de mi trabajo, decidieron hacer una gran exposición que se hizo en 2016 y después editar este libro. Hay una propuesta muy interesante, está dividido en 7 núcleos temáticos, pero todos tienen un punto de convergencia. La historia a través de esta memoria que es la fotografía, y no vamos a hablar de fotografía clásica, analógica y digital, sino de fotografía clásica, que es la que trabaja Rodrigo. Sí, efectivamente, yo le llamo foto clásica porque de alguna manera convergen en su punto más alto, climático, una serie de técnicas, de operaciones, tanto con el aparato como químicamente. Sí, yo me dedico como fotógrafo de prensa inicialmente a hacer trabajo de reportero, trabajo documental, y documentando y fotografiando, pues voy conociendo el mundo. Yo mismo me voy reconociendo en medio de conflictos, en medio de diferencias sociales extremas. Voy conociendo el mundo a través de una cámara. Entonces, estas gentes que se interesan mucho en la foto mexicana detectan mi trabajo en algún momento, casualmente, y empiezan a comprarme fotos hace unos 8 o 10 años. Y en cierto momento ya tienen un cierto acervo, una cierta colección, y entonces consideran en su consejo que vale la pena hacer un libro. Ellos una serie de libros de este calibre, ¿no? De fotógrafos, pues está entre otros mexicanos, Graciela Iturbide, por ejemplo, y los demás norteamericanos. Es un libro bilingüe, es el primer libro bilingüe que publican, y trata con la curaduría en parte de mi esposa Susan Flaherty, de hacer un recorrido por los caminos que yo recorrí como fotógrafo. De hecho, la primera etapa del libro se llama La ciudad que viví y hablas de fotoperiodismo. Estamos hablando de estas imágenes de América Latina, de la Ciudad de México de manera particular durante las décadas de los 50 y los 60. Y ahorita me platicas, porque tú en el 67 de alguna manera te alejas un poco de lo que es el periodismo como tal, no de la fotografía y de seguir documentando. Sí, sí, bueno, yo empiezo la fotografía en 55, a los 21 años. Como se estilaba en aquel entonces, no existían casi libros de fotografía, escuelas de fotografía pues eran inexistentes también. Entonces uno se formaba con un maestro en un taller de una revista, de un periódico, como Chicharito, y ibas aprendiendo el oficio y bueno, de ahí derivabas según tus intereses, según tu cultura, según tus amistades, te ibas formando o deformando, ¿no? Yo tuve muy buenos maestros, por fortuna, me junté con buenos periodistas, los acompañaba a hacer reportajes, o ellos me acompañaban a mí, y en esa ciudad de los 55 a 67 ejercí como fotógrafo de prensa, cubriendo eventos diarios, a veces insignificantes, que podían ir desde el bautizo de la hija de un senador, por ejemplo, que era amiga del director, o las giras presidenciales. Nadie se salvaba de eso, ¿no? La prensa era muy distinta a lo que era ahora, ¿no? El control sobre los medios también era extremo, ¿no? No había más patrón que el empresario, dueño del medio, y el gobierno que le dictaba lo que tenía que decir. Si no decía lo que tenía que decir, pues se acababa el periódico, ¿no? Entonces en ese medio uno se desenvuelve con ciertas dificultades, ¿no? Finalmente uno aprende a
a usar una cámara para el medio, para el periódico, para la noticia, y otra cámara para las cosas que le van interesando a uno. Entonces, cuando hablo de la ciudad que viví, pues es la ciudad que yo vi, más allá de las órdenes de trabajo del día. Me parece muy interesante que digas algunos hechos insignificantes, pero sin embargo, a la hora de inmortalizarlos en tu lente, y hay otro capítulo dedicado a esos personajes anónimos, dejan de ser insignificantes y adquieren una trascendencia tal que no solo están en este libro, que inclusive los coleccionistas buscan esas imágenes de personajes anónimos que quizá ya no están ahorita. Sí, así es. La foto tiene ese milagro de retener lo inacible, de tener el tiempo, ¿no? Es un lugar común decir que congela el tiempo, pero es verdad. De pronto aquí ves un pepenador de 1965, que es distinto a un pepenador de ahora, o ya no existe como tal, ¿no? Entonces, la fotografía documental es lo que hace, documenta la historia, el paso de la vida por las cosas, por la gente, por la ciudad misma, ¿no? Y era mi pasión, la gente y la ciudad. ¿No ves con añoranza aquellos años 50, 60 que tocó retratar, a pesar de que muchas de las imágenes también son duras, rebeliones, confrontaciones? ¿Cómo ves esta evolución que ha tenido el mundo en los últimos 50 años? Bueno, pues a mi edad ya más que octogenaria, sí, es sorprendente saber que uno ha visto tantos cambios y tantas cosas, ¿no? Desde las cosas locales, nacionales, hasta las cosas que conciernen a toda la humanidad, ¿no? Como los preámbulos de guerra ahora, por ejemplo. Sí, yo mismo me asombro, y asomarme a mi archivo pues es asomarse a un tiempo detenido, a personajes suspendidos. Tengo una cantidad de gentes famosas, ¿no? Desde María Félix hasta Fanny Cano, Meche Carreño, actores, directores de teatro, todo lo que tenía que hacer uno, ¿no? Y que finalmente terminas haciéndolo con verdadera pasión, ¿no? Y entonces eso nos da un documento, nos da un soporte permanente, a diferencia de la foto digital, ¿no? que se hace permanente mediante un proceso muy costoso y complicado. Nosotros al día siguiente teníamos la foto, que aún está en mis archivos. Que esto también es muy interesante, archivos que estás reuniendo en Cuernavaca, que ya están en proceso de digitalización. Tengo entendido que es una labor que estás haciendo de manera Sí, estoy personal. digitalizando parte, porque quiero dejar todo en orden, ¿no? Tanto la parte clásica, que son fotos en papel con emulsión de plata gelatina, y ahí tú te encuentras medio mundo, ¿no? Todo lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Lo que rescaté, porque el periodista de un diario, de una revista, en su trayecto pierde mucho material. No nos interesaban los negativos, las copias se entregaban al taller y se perdían, o se las llevaban y no te interesaban, o las regalabas, no tenían un valor. Ahora adquieren mucho valor y son un documento, como digo yo, palpable, ¿no? Es una fotografía fija, eran como los stills de cine que todos admirábamos en las entradas de los cines, ¿no? Una fotografía es un estilo de la vida, ¿no? Es un estilo de lo que está pasando en la calle o en un acontecimiento, o como dices tú, en algún conflicto, ¿no? Es la fotografía entonces el fin, no solo un medio, un recurso, que ahora nos trae esta polémica y esta reflexión sobre la famosa fotografía digital o el mundo de la imagen que se ha visto tan pues saturado gracias a los dispositivos electrónicos. Sí, efectivamente hay una intoxicación, ¿no? Hay una indigestión porque todo el mundo puede manejar una cámara digital. Dentro de esto también tiene una utilidad enorme. Es decir, no se concibe ahora el periodismo sin el prodigio que es la técnica digital, ¿no? Que es la misma que se usa para los drones, para la exploración del espacio, o coinciden en muchos puntos, pero tiene esa diferencia enorme. Nosotros hacemos un documento, un objeto palpable. La foto digital hace un objeto virtual que con los medios digitales y virtuales como los que nos están tratando en este momento, pues se conservan también y son visibles para la gente, ¿no? La fotografía clásica es más humana entonces, Rodrigo. Yo creo que la fotografía clásica, la fotografía que llaman para mí equivocadamente analógica, porque todo es analógico, el cerebro es analógico, un piano es analógico, entonces yo le llamo simplemente, como ya lo dije,
fotografía clásica. Sí, la fotografía es más humana, es decir, requiere una participación más intensa y más fuerte del operario, del fotógrafo. El fotógrafo digital pues tiene la facilidad, en primer lugar, de no usar película, de poder disparar como Rambo, ¿no? Yo les digo los Rambo de la cámara, ¿no? Ametrallan lo que toman. Uno con 3 o 4 fotografías tenía que cumplir un fin informativo, o un film estético, o un film plástico, pero con poco material y mucha participación interior, mucha emoción, mucho conocimiento de lo que estás tratando. Entonces esto hace que en ciertas condiciones ese documento, esa fotografía en papel trascienda y se convierte en un objeto inclusive valioso. La sensibilidad para tener y saber cuál es ese momento preciso de disparar el obturador. Y ahora te pregunto, Rodrigo, la literatura. Bueno, la literatura se me da un poco desde que yo empiezo a escribir en la escuela. Yo estudié en el Colegio Madrid y nos enseñaban mucha gramática, mucha historia y teníamos que escribir y hacer textos pequeños, ¿no? Entonces, de eso tengo la curiosidad por escribir, me ha gustado mucho. Tengo un par de libros publicados y ahora escribo mucho sobre fotografía. De hecho, el prólogo de este libro es de tu autoría. Hay una presentación donde me presento, pero el prólogo realmente, o el ensayo, como llaman los norteamericanos, es de un erudito en fotografía, Ariel Arnal, un historiador, un doctor en historia, que se ha dedicado a estudiar la fotografía, como se han dedicado muchos historiadores ahora. En la medida en que la foto digital toma vuelo, también toma vuelo la investigación sobre la foto clásica, sobre la foto anterior. Y hay una pléyade en México de investigadores y en todo el mundo y de libros sobre foto, y la foto clásica sigue siendo un poco el centro de la atención de estos investigadores. Y Ariel Arnal hace un estudio de mi archivo y construye el ensayo que da apertura. Después, entre cada una de las 7 partes, hay pequeños textos míos. La luz. Pues la luz es la materia prima de la fotografía, desde luego, como el agua es la materia sustancial del mar o de un río, ¿no? La luz es la materia prima del mundo, del movimiento y de la vida, ¿no? Sin luz no habría plantas, no habría nada, ¿no? La luz es, dependemos de la luz de esa estrella maravillosa que es el sol, ¿no? Y usamos un poquito de ella con ciertos inventos que hemos hecho a través de los siglos para hacer fotografía. ¿Y la memoria? Y la memoria ya es una consecuencia de la foto, pero también está muy ligado a la memoria del fotógrafo. El fotógrafo tiene una serie de experiencias, de memorias, de conciencia de las cosas y entra en su torrente visual para fotografiar. Y al mismo tiempo lo que fotografía es una memoria. Todos recordamos los álbumes familiares que están en extinción casi, ¿no? Pero el álbum familiar que te daba una raíz como nieto o bisnieto o hijo de una familia, ¿no? Con fotos de papel. Eso pues obviamente no, se está perdiendo porque es casi imposible mantenerlo digitalmente, ¿no? Tendrías que tener a alguien con una computadora que constantemente se está renovando, con un software siempre variante, y es casi imposible, ¿no? Mientras que los álbumes familiares o los periódicos viejos o las revistas de grandes reportajes, como fueron Life, Paris Match, pues se siguen conservando. Yo creo que la consagración de la imagen hecha por el hombre es la pintura y la fotografía. Pues Rodrigo, es un honor tenerte aquí. Gracias por platicar con nosotros. Un artista de la luz, un artista de la memoria, y celebramos esta publicación y estaremos muy al pendiente de la digitalización también de tu archivo. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Noticias 22.